esperando con mucho entusiasmo. Muchas gracias. ¿No? Gracias por estar aquí. Digo, ya que esperamos con broche de oro. Ay, no, Las no, sesiones de éxito. muchas gracias por haberme considerado para estar hoy con ustedes. De verdad, me da mucho gusto. A nosotros más. Gracias. Adelante. Bueno, pues miren, yo quería proponerles para conversar sobre el texto, tratar de ir sacando a lo largo de la sesión, pues como los conceptos más importantes, ¿no? Los temas que estarían como sustentando pues la definición que se intenta hacer aquí de la idea de autobiografía, es decir, a través de qué elementos, a través de qué conceptos y sobre todo a través de qué horizontes teóricos, ¿no?, está tratando de explicar esto, porque si ustedes se fijan hay como gran cantidad de supuestos, ¿no?, de horizontes teóricos, tanto en la historia de la filosofía como en la crítica literaria, ¿no? Y sería importante hacerlos explícitos, ¿no?, porque no necesariamente están presentes en el texto más que como el horizonte, digamos, que le permite ir construyendo conceptos, ¿no? Entonces, si les parece bien, yo tengo más o menos una guía que podríamos utilizar, pero quisiera escucharles a ustedes y que vayamos como rellenando un poco estos temas, ¿no? Y bueno, miren, lo primero que yo vería en el texto es pues la palabra ontología, ¿no? Que es, bueno, en última instancia una palabra, como ustedes saben, muy cargada, ¿no?, con toda una historia. Por aquí, ¿tú tomaste filosofía conmigo? Sí, entonces, sí, tú también, ¿verdad? Tú también, sí. Tú igual, entonces, ajá. Sí. Que tomar clase contigo. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos ahí un cierto recorrido, ¿no? Y bueno, como saben, pues el concepto mismo de ontología trae una carga muy importante. Podríamos decir que hay toda una historia de este concepto, ¿no? Es decir, la noción de ontología no ha querido decir lo mismo en distintos momentos de la historia de la filosofía. De hecho, es una noción que de pronto se usa como muy a diestra y siniestra, y que en realidad ontología como tal, digamos, como dimensión de la filosofía, pues no la tenemos sino expresada tal cual, hasta la Edad Media, pues, ¿no? Pero sí tenemos la idea, ¿no?, desde Aristóteles, ¿no?, claramente enunciada, ¿no?, en la metafísica, donde dice, ¿no?, que la ciencia primera, ¿no?, que es la filosofía, ¿no?, la ciencia primera, dice, es ontología, no dice ontología como disciplina, pero dice es ontología en tanto que la ciencia primera es, dice, la indagación y la reflexión del ente en tanto ente, ¿no? Es decir, esas misteriosísimas palabras, ¿no?, que están en la metafísica de Aristóteles y que se enuncia, digamos, ahí la idea de que hay algo, ¿no?, que indaga en el ontosón, decía Aristóteles, ¿no?, en el ente en tanto ente, ¿no? Y ahí empieza un poco la historia del concepto, que no carece, digamos, como de gran cantidad de azares, incluso de una serie de vericuetos, ¿no?, que son a veces pues totalmente aleatorios, ¿no? Alguna vez, no sé si recuerdan, quienes fueron mis alumnos, les platicaba yo la historia de la palabra metafísica, ¿no? Los azares que están ahí. Para quien no estuvo, les platico rápidamente. La palabra metafísica se configura como una dimensión de la filosofía de forma muy azarosa, ¿no? Resulta que Aristóteles escribe un libro que sí le pone como título, porque además en la época de Aristóteles pues no es importante ni la idea de autoría ni la idea de título, pero sí le pone la física como tal, ¿no? Que ahí se pone a estudiar fenómenos astronómicos y los planetas, etcétera, la física. Después escribe otro libro, que es el que conocemos como la metafísica, ¿no? Y este no lleva título.
La obra de Aristóteles, como ustedes saben, fue estudiada mucho tiempo después, incluso no con lecturas directas del griego, ¿no? Se habría perdido un tiempo, llegó hasta por la vía de los estoicos, pero de pronto solo había algunas traducciones que habían sido hechas del griego al árabe, luego se hizo una como retrotraducción del árabe otra vez al griego, etc. Entonces un autor que se llama Andrónico de Rodas intenta clasificar, hacer como una primera clasificación de la obra de Aristóteles, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿cómo está aquí el asunto? Este señor escribió tal, luego escribió la física, después de la física escribió esta obra que no tiene título, le voy a poner un título, Metafísica, después de la física, pero digamos, el que escribió después. Y bueno, así vean ustedes, ¿no?, lo que sucedió con la historia del concepto metafísico, ¿no? Es decir, terminó siendo, incluso, digamos, después del mismo Aristóteles, ¿no?, terminó refiriéndose algo que había hecho antes de él el propio Platón, ¿no? Es decir, tratar de indagar esta cosa del ser en tanto ser, más allá de la materialidad de las cosas, pensaban muchos autores, por ejemplo, ¿no? Y de ahí todo un desarrollo. Lo mismo pasa un poco con la idea de ontología, ¿no? Y a mí me salta un poco aquí la forma en que la utiliza este autor. Cuando yo leía el título, decía, bueno, una ontología de la autobiografía, ontología entendida, digamos, en el siglo XX, siglo XXI, tendría que ser un análisis o una reflexión sobre la estructura de algo que es la autobiografía. Es decir, implicaría la pregunta por el qué es el género, ¿no? Y definirlo no precisamente a través de ejemplos, sino, o más bien los ejemplos saldrían como sobrando, ¿no?, sino que lo importante sería definir cuál es, independientemente de la autobiografía, de que se trate de la época, de lo que sea, cuál es su estructura, es decir, qué elementos constitutivos necesitamos encontrar en un discurso para decir se trata de una autobiografía, ¿sí? Entonces, de entrada diríamos una ontología de la autobiografía sería la estructura teórica, categorial, conceptual de una formulación discursiva que llamamos autobiografía. Y tendríamos entonces que decir que esos elementos, esos conceptos, esas categorías definen esa estructura, y si se cumplen, entonces, insisto, tenemos un discurso que es una autobiografía, ¿no? Ahora, no sé si ustedes detectaron el análisis del autor en esta línea, es decir, que estuviera intentando desentrañar la estructura de la autobiografía, es decir, tiene este elemento, y ese es su esqueleto, digamos, su ADN, su estructura. No sé si ustedes pudieron detectar algo en ese sentido. Les pregunto porque yo no lo encontré, digamos, entonces me parece que tenemos que reflexionar en qué otro sentido está manejando aquí la idea de ontología de la autobiografía, ¿no? Sin tratar de responder a la pregunta ¿qué es?, ¿no? Porque además, si ustedes se fijan, ese ¿qué es? Viaja un poco, ¿no?, en distintos terrenos, un poco el terreno de la historia literaria, de la crítica literaria, un poco el terreno de la filosofía, pues está tomando de entrada el concepto de ontología, pues el concepto de bios, viaja por distintos autores, desde Parménides, Heráclito, Platón, hasta, digamos, Eliot y Joyce, etcétera, ¿no? Entonces, parece que no estaría el texto abocado a desentrañar la estructura, sino a mostrar cómo se hace desde distintos autores en la historia de la literatura, por lo menos en Occidente, algo que se llama autobiografía. No sé cómo vean ustedes esta posibilidad del texto, que es no tanto la estructura, sino verlo por esta vía. Es interesante el planteamiento desde el inicio, ¿no? Que dice, hay tantas formas de ser autobiografía como autores que escriban autobiografía.
Y luego ya cuando se va al corpus, es también es interesante cómo no toma per se una autobiografía, sino toma una novela autobiográfica, luego toma un poema, y luego ya toma lo de Yeats, que realmente sí es una autobiografía, pero entonces él problematiza esa relación con la memoria y con lo que él está entendiendo como Dios, que creo que es como lo clave en el artículo, ¿no? Esta idea de Dios. Y a mí me pareció, desde el punto de vista de estudios literarios, como un artículo muy bien planteado y como argumentado en ese sentido, ¿no? Es decir, mis ejemplos me están sirviendo para demostrar algo sobre la teoría literaria y cuestionar un poco también a la gente que es muy dogmática con la autobiografía, es decir, es realmente esta ecuación que hace Leyen, ¿no? Autor es narrador, personajes son la misma persona. Y de alguna forma aquí está cuestionando esa situación de simplicidad, podemos decir, de la fórmula, de cómo vamos a decir si es una autobiografía o no. Y eso me parece que con el texto de Valéry, él realmente va como a esa cuestión más profunda de esta relación del Dios con el autor y la forma en que la memoria está presente o no está presente, ¿no? Que son otra serie de conceptos que también me gustaría que revisáramos, ¿no? Concepto de memoria, ¿no? Concepto de recuerdo, que por otro lado, desde la perspectiva de la filosofía, toda la segunda mitad del siglo XX trabaja la noción de memoria, la noción de recuerdo, y no solo trabaja, digamos, sino la reposiciona. Es decir, luego de la hermenéutica, ¿no? La idea de la memoria y la del recuerdo no vuelve a ser la misma, tanto, fíjense bien, tanto, que impacta de forma indefectible la teoría de la historia. Es decir, la historia no vuelve a ser la misma, ¿no? A partir de este reposicionamiento de estas nociones, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo es que las utiliza. Entonces, bueno, de entrada podríamos lanzar esta idea. Es decir, parecería que el texto tiene como dos posibilidades, ¿no? La posibilidad de las estructuras y la posibilidad, digamos, de la revisión de los textos autobiográficos o de entrada presumiblemente autobiográficos para señalar cómo el texto mismo nos dice qué es la autobiografía, ¿no? Habría otra posibilidad también que me parece que no va por su interés, aunque, digamos, como abogada del diablo me parecería una omisión muy importante, que es la narratología, digamos, ¿no? Que no es esta simplicidad, digamos, de las definiciones, sino al contrario, la enorme complejidad de la definición de estructuras, ¿sí? Por ejemplo, maneja gran cantidad de ideas como la de autor, narrador, etcétera, que, digamos, hoy ya es muy difícil que hablemos de estas ideas sin pasar por la narratología, digamos, marcó un gran punto de inflexión para revisar todo esto. Simplemente pasar por la muerte del autor, ¿no? Que habría afectado también rotundamente la noción de autobiografía, es decir, quién es el autor del discurso autobiográfico, ¿sí? Si partimos de la idea de la muerte del autor, y sobre todo si partimos de la idea de la muerte del autor desde la perspectiva de la narratología, no me refiero a Dorricón, a Kete Hamburger, etcétera, etcétera, donde la última referencia a la que podemos acudir ya es que el autor y el narrador se identifican, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, otra opción que no está aquí. Entonces, me parece que de entrada habría que, para hacerle un poco justicia, ¿no?, situar cuál es la opción en la que este autor se posiciona para analizar la autobiografía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo diría, alguien como Luz Aurora Pimentel revisaría este texto y diría, no, ¿cómo es posible que no esté aquí pasado por la narratología? Pero no es, digamos, esa opción la que elige. Entonces sí es importante situar el horizonte teórico, no temático, desde el cual ese autor pretende hacer ese análisis, ¿no? Ahora, en la lectura que yo pude hacer, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, va a empezar a construir conceptos, ¿sí? Para llegar, digamos, finalmente a decir, ya con los ejemplos de Valéry y todo esto, aquí está
la noción de autobiografía. Pero primero dice, revisemos estos conceptos, porque sin esos conceptos no entendemos qué es una autobiografía. El primer concepto, me parece, bueno, de ontología, es el de bios, ¿sí? Y me parece importante hacer aquí una reflexión que me surgió a partir del texto, ¿no? Como ustedes saben, es un concepto griego, ¿no? Tan importante en el mundo griego, que de hecho los griegos acuñaron dos conceptos. Se tiene el concepto de bios, construyen otro concepto para explicar mejor el concepto de bios y que no haya confusiones. Una confusión que sí creo que hay aquí en el texto. Inventaron el concepto de son. Es decir, vida se dice en dos sentidos. Dicen bios, que por cierto, la idea de bios no fue una idea utilizada por la filosofía griega, ni Platón, ni Aristóteles, ni los llamados presocráticos. Por eso me sorprende muchísimo las alusiones a Heráclito y a Parménides. Justamente ellos habrían utilizado la idea del son. ¿Cómo se escribe, Greta? Sería ¿Con Z? sí, con Z y W. Perdón, Y- griego no es. No, ni el mío. ¿Y qué es lo que hacen? Y me refiero, digamos, a los griegos de la narrativa mitopoética, ¿no? Ahí se estructura esta distinción. Por eso les digo, va a ser utilizado por la filosofía mucho más la idea de son que la idea de bios. Bios se va a referir a la idea de la vida individual, digamos, pero no de la vida individual del individuo. Eso es muy importante porque los griegos no tienen concepto de individuo, no tienen concepto de sujeto. ¿Sí? Es decir, otra cosa, van a tener concepto, por ejemplo, de ciudadano después, pero el concepto de individuo, de hecho, en Occidente, es un concepto plenamente moderno. Se inventa en la modernidad y fundamentalmente en la Ilustración. Entonces no tienen concepto de individuo, no tienen concepto de sujeto, por lo tanto no hay una forma de mentar la vida individual que se narra, ¿sí? Lo que se narra en el pensamiento mitopoético, que son las primeras grandes formulaciones discursivas, ¿no? Es no la vida individual, sino no la bios, sino el son. La vida en sus ciclos infinitos de vida y muerte, que incluyen la vida de los seres humanos, por supuesto, pero en tanto parte de los ciclos, ¿sí?, de muerte, renacimiento del cosmos, es decir, un concepto cósmico, el concepto de son, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando quieren encarnar la idea del son, la encarna el pensamiento mitopoético en la figura de Dionisos, ¿sí? Es el símbolo, ¿no?, del ciclo de la vida y la muerte, el nacimiento, el renacimiento, las estaciones, todos los ciclos de la vida, y la idea del son está pensada para garantizar una forma de pensar la vida en su inagotable potencia, ¿sí? Es la vida. Sería la vida de la, como dijiste, cósmica, de la naturaleza, o sea, ya yo Así veo es. como un anclaje, ¿no? La vida humana a partir de los ciclos del cosmos. Así es. Porque eso es bien importante, Blanca, porque no hay una distinción entre la vida que se vive, digamos, particularmente la de una persona o la de un animal o la de una planta, y la vida del cosmos, digamos, justamente, ¿no? Están insertos, por eso no puede haber una concepción del individuo, ¿no? Entonces, de entrada, digamos, la idea de bios, que está también entre los griegos,
se refiere sí a la vida, digamos, entre comillas, individual, pero no a la vida individual que puede dar cuenta de sí misma, porque ellos no tienen este concepto. Es decir, toda vida, vamos a decirlo así, particular, solo tiene sentido y se puede dar cuenta de esa vida en la medida en que está inserto en un orden mucho más amplio que es el orden del zoón. Por eso, el ejemplo clásico para entender esto es la tragedia, ¿sí? Cuando Aristóteles hace la estructura de la tragedia y la poética, dice, bueno, nos queda muy claro que lo que nos importa no es la vida particular de Edipo, ¿sí? Lo que Edipo es heredero de algo que le trasciende, eso es Zoon, digamos, que le trasciende, que es primero heredero de una estirpe marcada por lo que no sé qué, ¿no? De una cultura que quién sabe qué, pero mucho más allá, ¿sí? Por una forma en que los dioses están organizando la convivencia entre todos los entes de la naturaleza, porque no hay una distinción tampoco, por ejemplo, entre entes de la naturaleza o entes de la cultura. No, naturaleza, la idea griega de physis, es un concepto abarcante, ¿no? Es decir, physis, tanto es la polis, como los seres humanos, como los planetas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que importa de la vida de Edipo es que a través de ese particular, digamos, se deja ver, se muestra algo que le trasciende y que somos todos. Es decir, por eso el sentido de la tragedia es la anagnórisis, reconocernos en lo que somos como naturaleza a través de lo que le sucede a Edipo. Es decir, por eso hay una empatía, eso me puede pasar a mí, pero no a mí tampoco como individua, sino en tanto mi condición de viviente, que trasciende mi nombre particular, mis vivencias personales, porque, ojo, tampoco hay una distinción entre lo público y lo privado. Es decir, bios no es una idea de la vida privada de la persona, que va a ser contada, ¿sí? Porque entre los griegos, ¿no? Digamos, la vida de la persona es siempre res pública, es cosa pública. No hay una idea de intimidad, piensen ustedes. No hay una idea de lo que sucede en la casa. Sí, por eso Sócrates, ¿no? Sócrates es juzgado por sus creencias personales desde nuestra perspectiva, pero lo que Sócrates piensa dentro de su cabeza, en la medida en que está puesto ahí, en la cosa pública, no es la historia de un particular, sino compete a la totalidad. De hecho, la distinción público-privado también es una distinción fundamentalmente moderna, ¿sí? Entonces, aquí es importante, digamos, reflexionar sobre la idea de bios, porque pero bueno, la idea de bios tiene esa historia y después, en el caso de la filosofía, es un concepto que no se vuelve a usar en ese sentido, ya no se usa en ese sentido en la filosofía ni de la alta ni de la baja Edad Media, ni tampoco en la modernidad. Sin embargo, estaría usando, si ustedes se fijan, aquí como en un préstamo conceptual o en una especie de traslado histórico del concepto, un concepto que en la modernidad tendría sentido porque cobra importancia la cosa privada, digamos, ¿no? La vida del individuo, pero más aún la vida del individuo que se narra, que se cuenta, ¿sí? En el caso de los griegos, el bios no es algo que se narre ni que se cuenta, ojo, es algo que se canta en la poesía, en la épica, que se representa en el drama, en la tragedia. No es algo que se cuenta de esa forma, que se narra, no tiene tampoco un concepto de narratividad, por supuesto, ¿no? Además, parecería como muy extraño algo así como contar la propia vida cuando se decía la palabra Dios, ¿no? Piensen ustedes
momentos como muy intimistas de personajes de la vida griega, como el propio Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates está en su juicio, lo último que estaría puesto ahí es la vida individual de Sócrates, y su historia personal no tiene ese sentido. Alude, por ejemplo, a la vida de su madre o a la vida de sus amigos, pero en tanto herederos a su vez de horizontes culturales, ¿sí? Herederos a su vez de horizontes de valores que se transmiten a través de él. Pero lo que menos importa es lo que él piensa, y tan es lo que menos importa que Sócrates es juzgado y es encontrado culpable conforme a las faltas que comete para la vida pública, ¿sí? Cuando Sócrates dice, bueno, es que a mí un demonio me dice al oído las cosas que yo les tengo que decir a los demás, es la cosa más extraña. Los griegos dicen, no, está faltando a los dioses del Estado. Los dioses del Estado son públicos, ¿sí? Son una institución pública, no es una institución privada. Esto suena muy extraño. Entonces, Sócrates está faltando a las leyes del Estado, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo la historia de este concepto, en el caso de este texto, va a ser llevada al contexto moderno, donde, bueno, aquí sí lo que va a ser importante es la discursividad en distintas formas, narrativas o no narrativas, ¿no? La discursividad de la propia vida. Cuando les decía, el caso de los griegos, cuando se dice bios, se canta, la bios se canta, la bios es cosa del rapsoda, pero el rapsoda que canta, el rapsoda no canta un evento singular, individual, no. El rapsoda, y ahí viene otra idea que me parece muy importante, la idea de memoria. Si efectivamente para los griegos la idea de bios estaría y de son vinculada a la idea de memoria. El rapsoda era la figura más importante del mundo, porque cuando canta la vida, ¿sí? Es decir, la canta en el canto, poéticamente, ¿no? Cuando el rapsoda la canta, lo que hace, es decir, el sentido de eso, por eso es tan importante el rapsoda, es traer a la memoria los sucesos del pasado, es decir, garantizar que no se olviden. Y se puede olvidar la vida particular de una planta, de un animal, de una persona, ¿sí? Pero lo importante en el recuerdo, en el canto, es que la memoria sea testimonio de un pasado que no es inamovible, que no es simplemente sucedido y acaecido, sino que es un pasado que siempre está moviéndose en la medida en que es cantado por Dios. Es decir, la única forma de que el pasado esté vivo y por tanto que garantice reconocernos en lo que hemos sido, lo que somos a través de lo que hemos sido, es esta forma de memoria. Entonces el rapsoda es nada más ni nada menos que el encargado del recuerdo, ¿sí? Pero esto es tan fundamental que recordar lo que ha sido, incluso recordar el tiempo de los orígenes, porque el rapsoda va a recordar in illo tempore, es decir, lo que ha sucedido en los orígenes, ¿sí? El recuerdo de eso, ¿sí?, hace que tengamos una historia, decían los rapsodas, una historia, un ser, una proyección, una construcción de un futuro, pero más aún, y ahí está la palabra ontología vinculada al bios y a memoria, fundación de sentido. Y eso era ontología para los griegos, por lo menos de los griegos de la tragedia. Ontología es fundar sentido, así como va, fundación de sentido a través de la memoria que se dice poéticamente, ya sea en la épica, ya sea en la tragedia. Y habita en algo mucho más allá de la persona particular, que es la vida de la religiosidad, que es todo, ¿sí? Entonces, del recuerdo, fíjense bien, si no se recuerda lo que se fue en el origen, simplemente se está perdido en el presente.
¿sí? Entonces, ahí la memoria tiene una función, ahí el recuerdo del pasado, ¿sí? Y el pasado no es algo ya estáticamente sucedido, es dinámico, está vivo en el presente porque es rememorado. Sí. ¿No sería en este sentido, por parte de Olmi, esto último que acabas de traer, de donde él se toma para hablar de Heráclito? O sea, retoma de Heráclito una serie de conceptos que va a contextualizar en otro ámbito, así de la modernidad. Sí. Pero no sé si... Sí, de hecho un poco, ya que lo mencionas, yo tenía subrayado el par de citas que hace de Heráclito, que van justo en este sentido, ¿no? Si quieren, las vemos de una vez, que estarían en la página 34, sí. Aunque, digamos, en Heráclito no hay una noción, digamos, como tal del pasado, pero sí habría implícita una idea en que el pasado y el presente son uno y lo mismo, digamos, en Heráclito, ¿no? Es decir, entro y no entro al mismo río, ¿no? Es decir, que lo que hay en Heráclito es una ontología, que Heráclito ejemplifica a través del canto poético, porque no tiene otros elementos, no hay un pensamiento de orden de lo discursivo, ¿no? Digamos, al tipo después de Aristóteles, etcétera. Entonces utiliza los recursos y las metáforas de la poesía y de la religiosidad que tiene a la mano, digamos, ¿no? Como hace Parménides, ¿no? Si recuerdan, Parménides escribe el primer texto en la tradición occidental sobre la razón pura, a priori analítica, en un poema, porque no tiene otra forma. La forma de escritural ahí y de discursivizar es la poética, ¿no? No va a ser sino hasta Aristóteles, digamos que tenemos otras formas de escritura, y Heráclito va a retomar grandes metáforas, ¿no? de su tradición religiosa, sobre todo la tradición religiosa mistérica, ¿no? Un poco a diferencia de Parménides, ¿no? Heráclito es, digamos, heredero de la parte de los misterios de la religiosidad griega, que eso va a marcar también como otra línea, otra tradición, ¿no? Y esta idea, la ontología, digamos, de Heráclito, que consiste, digamos, en señalar en que ser y no ser es lo mismo, que no es otra cosa sino una concepción del tiempo. Cuando Heráclito dice ser, dice tiempo, y cuando dice no ser, dice la finitud del tiempo, justamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que y cita la idea del taonta, ¿no? Que lo que le parece relevante a Olney es justamente esta idea, ¿no? Déjenme indicarnos. A partir de, si quieren, ¿lo podemos leer? Sí, si les parece bien, donde dice Heráclito otorgó, ¿no? Para ubicar, que este es lo que decía Blanca, me parece que es el sentido que le sirve, ¿no? Para abonar desde autores clásicos, ¿no? a un concepto de autobiografía que pueda ser tan potente, digamos, ¿no? Que me parece que es en última instancia lo que quiere ser tan potente, que retrotrae la historia misma de la filosofía, ¿sí? Pero que sí me parece, para, digamos, ubicarlo como en la justa precisión del horizonte categorial que está usando, hacer toda esta serie de precisiones, ¿no? Como que ir desentrañando, ir como que dónde está aquí el asunto, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera leer, donde dice Heráclito otorgó... ¿Sí? Dice, Heráclito otorgó una expresión clásica al dilema del autobiógrafo, y lo hizo de la siguiente forma. En algún lugar, Heráclito dice que todas las cosas fluyen, que nada permanece inmóvil y, comparando las cosas existentes al fluir de un río, afirma que uno nunca se baña dos veces en la misma corriente.
Exactamente lo mismo, aunque haciendo uso de un lenguaje más claro y de metáforas más dramáticas, es lo que fenomenologistas y protofenomenologistas nos han venido diciendo durante los últimos 100 años. Examinemos más detenidamente la expresión de la afirmación fenomenológica de Heráclito. Esta compara... Perdón, aquí nada más como una serie de cosas, ¿no? que me saltan y que es nada más para que ustedes las tengan aquí a las vivas, ¿no? Hay una serie de imprecisiones conceptuales que sí es importante señalar. No hay una cosa como protofenomenología o fenomenologistas, ¿no? Es decir, lo que hay es una dimensión de la filosofía que se llama fenomenología, que no tiene nada que ver con esto. No entiendo, digamos, por otro lado, apenas decirlo, pero la facilidad con que estaría tomando ciertos conceptos que no están en este contexto. Poner aquí fenomenología sería como poner, hagan de cuenta, la palabra algo como tan técnico y tan desbordado de sitio como decir partícula subatómica. Sí, ¿no? Y esto sí es importante porque parecería como una sugerencia, entonces no tendría nada que ver, digamos, ¿no? Ni siquiera con la idea griega de fenómeno, que sí es una idea muy importante para Heráclito, ¿no? Fenómeno es mostración del devenir, del cambio, de la temporalidad de las cosas, ¿no? Que viene precisamente de la palabra physis, ¿no? Y que es fenómeno para los griegos. Ainomenon es mostración de la temporalidad del ser, del cambio del ser, ¿no? Entonces, bueno, por utilizarlo, pues, ¿no? Hay aquí cierta confusión. Dice, examinemos más detenidamente la expresión de la afirmación fenomenológica de Heráclito. Ahí también hay un problema, digamos, no tendría que ver con eso, ¿no? Más bien, él está usando aquí la de fenomenología como en el sentido común de la palabra, ¿sí? La afirmación fenomenológica de Heráclito sería una afirmación que tiene que ver como con la experiencia sensible de las cosas, con el fenómeno que sucede, digamos, ¿no? Por eso dice, esta compara las cosas existentes con el fluir del río, ¿sí? Como que lo que es el movimiento de las cosas, ¿no? Y esto es algo que dice Heráclito. Dice, la frase que se traduce como cosas existentes es el taonta, no lo que es. Por consiguiente, de la que se deriva la palabra ontología, es la forma plural del participio presente del einai, que es del verbo ser, ¿no? Lo que es. Dice, por eso taonta significa las cosas que son o aquellas cosas que existen. Y aquí una cosa, y que sí esto nos puede servir para ver cómo está definiendo la autobiografía. Dice, taonta significa las cosas que son, pero aquí falta una precisión. Para el propio Heráclito, y digamos los llamados pensadores presocráticos, pero incluso antes en el pensamiento mitopoético, el taonta, lo importante del taonta no es las cosas que son en tanto esto o lo otro. No es eso lo importante. Por eso Aristóteles recoge y dice, la ciencia primera es la indagación del ser en tanto ser, del ente en tanto ente, no del vaso en tanto el vaso, o la planta en tanto la planta. Lo que importa de eso es su ser. No eso que es o cómo es, sino precisamente qué es. Y ahí está la ontología, la estructura. ¿En qué consiste el ser de algo? Su ser, no cómo se da, no de qué color es, no, sino su estructura, su ser. ¿Sí? Entonces, aquí
taonta es las cosas que son, pero lo que importa de las cosas que son es precisamente su ser, que son. ¿Sí? No en tanto son algo. Eso sería, diría Aristóteles, ya no parte de la ciencia primera. ¿Sí? Sino, decía Aristóteles, de ciencias causales, que buscan que es una cosa en tanto que eso que es, su causa, su comportamiento, y ya sea su género, su especie, su sustancia, etcétera, etcétera. Entonces aquí el asunto es eso que es, pero en tanto que es. Y para Heráclito lo que es en tanto que es tiempo. ¿Sí? Es decir, la estructura del ser es tiempo. Y claro, esto es lo que le importa a Olney, porque lo que me parece que en última instancia está diciendo es que la estructura fundamental de la autobiografía es la puesta en el discurso de la temporalidad de la vida. Sí. Y no como el tiempo de me pasó esto ayer o pasado, sino, otra vez, más allá de eso, la estructura temporal de la vida humana siendo puesta, siendo discursivizada, siendo mostrada, independientemente de la forma que tome la autobiografía. Puede ser una autobiografía que está muy cerca, por ejemplo, diría Dorri o María Zambrano, de la confesión, ¿no? O que está muy cerca de la guía, formas no narrativas, o que está muy cerca de la novela, ¿sí? Etcétera, etcétera, que eso ya sería, digamos, como otro asunto a estudiar, que empieza a meterse un poco con eso, ¿no? Ya con los ejemplos, pero lo que la tesis fundamental aquí, ¿no? Y que es muy riqueriana en ese sentido, ¿no? Yo les diría que, digamos, uno de los estudios como más completos, ¿no?, sobre ese tema es el de Riquet, Un tiempo y narración, que recoge además gran cantidad de autores, es como una historia de la noción de autobiografía también, ¿no? Entonces, y luego lo de la memoria, ¿no? Y la memoria, exactamente. Porque además, aquí está un poco el asunto, ¿no? Lo que diría Riquet es que la estructura de la experiencia humana, en la medida en que es una estructura temporal, es siempre una estructura narrativa. Por tanto, la memoria es una estructura de la experiencia humana. ¿Sí? Es decir, Riquet dice, en toda nuestra experiencia hay autobiografía, porque siempre estamos contándonos. Somos una historia contada. Él dice una historia narrada. Él dice, de hecho, somos una trama. Nuestra vida es una trama. Porque como nuestra experiencia es temporal, no puede ser otra cosa sino narratividad. ¿Sí? Y somos el resultado de una historia contada. Dice, cada quien es siempre el resultado de una historia contada. Por lo tanto, lo que define la experiencia humana es tiempo y memoria. Justamente, ¿no? Entonces, lo que me parece que, no sé cómo lo ven ustedes, que es el asunto fundamental aquí de la definición de la autobiografía, es precisamente que es la estructura temporal, y para eso retoma Heráclito, digamos, ¿no?, y toda esta idea, es la estructura temporal de la experiencia humana del mundo, lo que al ponerse bajo ciertas formulaciones discursivas es autobiografía. ¿Sí? Incluso diría él, aunque no se presente como una autobiografía, como esto es una autobiografía, o explícitamente, en la medida en que hay, digamos, una voz que se dice, habría siempre una autobiografía, pero que trasciende al individuo, que es el poner ahí en el discurso la trama, diría Riquet, que siempre somos, la historia que siempre somos. ¿Sí?
Sí, me gustaría que comentaras también la cita de Plotino, que tiene que ver mucho con lo que decías del Zohar y de esto de la cuestión de Edipo, ¿no? Que importa más el arquetipo que la cuestión inmediata de la persona, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Quieren que la veamos? Sí. Pero bueno, no sé si más o menos estarían como de acuerdo con esta como primer conclusión. Es decir, va a pasar aquí que Heráclito, Parménides, el ser en tanto ser, porque quiere sustentar ahí una ontología, no de la autobiografía, sino ontología de la temporalidad de la vida, que es lo que se narra en la autobiografía. ¿Sí? Porque si no, para él me parece que no sería tan importante decir la autobiografía, lo que cuenta son sucesos o eventos, no. Suceso o evento siempre es subsidiario de una estructura fundamental en nuestra experiencia, que es la temporalidad. Bueno, creo que ¿Sí? en ese sentido es por eso es primordial estudiar la autobiografía, porque siempre es el conflicto en literatura de la relación de la vida del autor, la vivencia, y qué es lo que transmite en esta cuestión, si es ficción o no es ficción, o qué tanto interviene la vida del autor en la obra, y luego se da mucho este tipo de interpretaciones biografistas, ¿no? Así que es. simplifica la interpretación, porque es más profunda, que es un poco lo que está tratando de explicar. Fíjate que eso es bien interesante, ¿no? Porque justo por ahí María Zambrano diría, por ejemplo, que la línea, ¿no?, entre la confesión y la autobiografía en muchos momentos ha sido una línea como muy delgada, ¿no? Y lo que ella hace, por ejemplo, es analizar San Agustín, ¿no? confesiones antiguas y mostrar que son autobiografías, ¿no? Ahora, ahí hay otro gran tema, ¿no?, que también, digamos, la narratología lo trata de ver, que es la intencionalidad del narrador, digamos, del contador de la historia, ¿no? Y la estructura de esa intencionalidad. Por ejemplo, Luz Aurora te diría, a ver, si tenemos en el texto, ¿no?, digamos, Que va a venir. mira, A veces ahí está. Aurora Sí. hablar de Piquet, pero de la memoria. O sea, muy bien. No, pues, de lujo. Pero ella le diría, si tenemos una diégesis, un narrador, tenemos un narrador, tenemos una trama, tenemos un discurso que puede ser directo, indirecto, fijo, variable, múltiple, todo, pura narratología, ¿no? Si tenemos eso, es autobiografía, no es una autobiografía, es un relato de ficción. ¿Sí? Puede ser novela, puede ser cuento, etc. Y si el narrador dice, esto es una autobiografía y soy Pancho Villa, es un relato de ficción. Si contiene, ¿no?, desde la narratología, eso, porque además está partiendo la muerte del autor. Es decir, para la narratología, de hecho, no habría en sentido estricto autobiografía, porque para la narratología es novela, cuento, etc. Entonces, la autobiografía, gran discusión. la autobiografía para los narratólogos no entraría como relato de ficción. Solo para la narratología, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, Goethe Hamburger, ¿no?, diría que es una forma de la ficción dependiendo de la intencionalidad del narrador, ¿no? Pero alguien como Dorrit Cohn, ¿no?, digamos, narratóloga, diría, lo siento mucho, no es un relato de ficción. De acuerdo, digamos, a estos criterios, diría ella, ¿no? Entonces, ahí también hay un material que a mí me parece súper apasionante, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, Dorrit Cohn trata de hacer la distinción para mediar un poco, dice, bueno, hablemos de autobiografía, distingámosla de otros géneros como la confesión, pero hablemos de biografía histórica o de autobiografía histórica. Es decir, ella trata de hacer distinciones como muy precisas para no llegar, digamos, a decir o sí es esto autobiografía o es relato de ficción, ¿no? Entonces Dorrit Cohn es bien interesante porque es una narratóloga, ¿no? Pero busca ahí el equilibrio. una mediación, es bien interesante, sí. Oye, antes de pasar a la propuesta que te hace Ajá. Horacio, a mí sí me gustaría que te detuvieras
En estos tres ejemplos esquemáticos que él mismo dice que son tales, ¿no? Para plantear precisamente el problema del bio, ¿no? Haciendo, yo no conozco desafortunadamente el texto de Richard Wright, ¿no? Los otros más o menos, porque es algo que no entiendo, ¿verdad? O sea, esto de que desaparece como la memoria, o sea, a mí me trastoca todo, ¿no? Ajá, sí, sí, Eso nos sí, podemos no sé, situar, es abajito de Horacio, donde... porque lo que tú planteabas está después, ¿no? Sí, y es más con JITs. Ya ¿No? ves. Sí. Estamos en... En la página Hay 35, donde dice hay diversas formas por medio, a partir de ahí, Blanca. Sí. Ah, sí, ajá, claro, sí, sí, sí. Bueno, si quieren leemos este parrafito. O no Aquí sé está si lo tú de la... tengas que decir algo lo de antes, Richard, porque a mí lo de este Richard texto me Wright, parece muy ajá. importante, ¿no? Por toda la riqueza que plantea, como lo estás analizando casi con donde lupa. dice, fíjate, donde dice la primera hace uso de la memoria en un sentido bastante corriente, pero no obstante creativo, y eso es lo de Wright. Dice la segunda renuncia Eso a mí me causa totalmente ruido a la memoria, y no que es lo lo de, entiendo. dice Valéry, mientras que la tercera transforma, y ya es lo de Yeats, es que aquí ya va como, ya va hacia el nivel de los ejemplos, ¿no? Que va a intentar como llenar de contenido este tipo de afirmaciones, ¿no? Dice, mientras que la tercera la transforma dejándola irreconocible, ¿no? Que ahí sería un poco esta última discusión. En el caso de Yeats, lo que yo entiendo que dice después, es que ahí ya es como muy difícil entender si se trata de una autobiografía o no. Claro. Y lo que pasa es que también él se le va a presentar el dilema de la poesía, ¿no? De tanto podemos predicar de la poesía elementos autobiográficos, sí o no, pues no, y sobre todo me parece que eso lo veo en el caso de Yeats. Ahora, la primera, si quieren nos vamos un poquitito más arriba para decir cuáles, porque me parece que está aludiendo a lo de Eliot, porque aquí ya empieza un poco si ustedes se fijan, como desfiladero de autores, que además los elige muy bien, me parece que son muy buenas decisiones, ¿no? Yo desentrañaría un poco este parrafito a partir de... Sí, por eso te decía, si tú quieres regresarte, por mí encantado. Sí, perfecto. Por todos, creo. Un poquito donde dice, si quieren, cuáles serían entonces, ¿no? Si quieren lo leemos ahí. Dice, ¿cuáles serían entonces las implicaciones para una ontología de la autobiografía que partiera de la adopción de cualquiera de estos sentidos radicalmente diferentes del esencial del término bios, ¿no? O sea, hasta aquí, digamos, sacamos un poco la tesis de la temporalidad, ¿no? Claro. Que es lo que está construyendo, me parece, de fondo, su tesis de fondo, ¿no? Dice, si se entiende bios como el mero curso histórico de la vida, ¿no? Que aquí ya vimos qué precisiones tendríamos que hacer además a la noción de vida, entonces se confirmaría, porque, ojo, aquí la noción del curso histórico de la vida sería obviamente subsidiaria a la noción de temporalidad de la vida, ¿no? Como diría Riquet, en la medida en que la estructura de nuestra experiencia es temporal, siempre es una historia que se cuenta, ¿no? Ahí estaría. Dice, entonces se confirmaría como verdad que en cualquier momento dado y presente de esa vida, todas las cosas fluyen y nada permanece, ¿no? Pero aquí hay un asunto. Antes había dicho que en la medida en que Heráclito dice, todo fluye y nada permanece, si hay algo que permanece, es el fluir de todas las cosas, ¿sí? Es decir, no hay nunca en Heráclito una tesis de que todo fluye simplemente. En el todo fluye hay una permanencia que nos permite de hecho conocer las cosas, dice Heráclito. Si todo cambiara, incluso lo que podríamos decir de algo también estaría cambiando y no habría posibilidad de conocimiento, ¿no? Y me parece que este es el sentido que quiere darle aquí a la idea de bios, ¿sí? Si bien la vida es este fluir permanente, siempre cambiante, hay
una cierta identidad, vamos a decirlo así, una cierta, vamos a decirle así, un paréntesis, una cierta suerte de detenimiento, de modo que esa vida puede quedar registrada en el discurso. El discurso es una cierta suerte de fijación de la memoria. Si la memoria se inscribe, esta idea es bien importante, la idea de inscripción, que es la idea de la memoria, Enrique. La memoria se inscribe, ¿sí?, para dar cuenta, para dar registro del carácter móvil y fluyente de una vida, pero que en ese carácter móvil y fluyente hay cierto nivel de permanencia, ¿sí? Por eso dice Riquet también a este respecto, es bien importante, hace una distinción entre la identidad, dice, somos dos formas de identidad. Dice, somos una identidad ipse y una identidad idem, dice. La identidad ipse, digamos, es la que cambia, es como el todo fluye, digamos, ¿no? Y veámoslo en la perspectiva de una vida individual. Cambia, no es lo mismo la circunstancia de ayer, pero como Heráclito, o la de hace 20 años, sí es la misma, porque hay una identidad idem, dice, que nos hace seguir siendo lo que somos. Es decir, no pasamos, por decirlo absurdamente, de ser una persona a ser una mesa, ¿no? Entonces, nosotros somos, dice Riquet, la confluencia, el entrecruzamiento entre la identidad que cambia y la identidad que no cambia, digamos, entre identidad ipse e idem. Eso es lo que estaría diciendo Heráclito, ¿sí? Cuando dice entramos y no entramos en el mismo río, etcétera, ¿no? Lo que está diciendo es que en el cambio hay una permanencia. De hecho, el fragmento como más famoso de Heráclito, ¿no?, si ustedes se acuerdan, es en el que, refiriéndose a la fisis, dice, cambiando permanece, ¿sí? Es decir, que además el cambio nunca es, el fluir nunca es un fluir caótico, ¿sí? Es, o podemos predicar ese cambio, cierta permanencia, de modo que la cosa sigue, aunque cambiando, sigue siendo es la misma, una y la misma, dice Heráclito, ¿sí? Entonces, me parece que se refiere aquí a esto, dice, si se entiende Dios como el mero curristo de la vida, entonces se confirmaría como verdad que en cualquier momento dado y presente de esa vida todas las cosas fluyen y nada permanece. Si eso fuera así, entonces no habría que contar, no habría una autobiografía, quedaría diluida en el incesante cambio, es decir, no habría ahí objeto para ser contado, justo, ¿no? Pero además aquí resulta que el objeto que va a ser contado es un objeto móvil, deviniente, pero en esa movilidad y en ese devenir, dicho con Heráclito, hay una permanencia, o dicho con Riquet, identidad ipse e idem. Yo voy a decir una idiotez, esto de permanencia en este idem, ¿podría equipararse a esencia? Sí, claro. Pero un concepto de esencia, ya digamos, y me parece que lo ves así, ya muy de la filosofía del siglo XX, Claro, ¿sí? Okay. Y sí, que no es una permanencia a su vez estática, ¿sí?, sino que da identidad, permite predicar algo del objeto, pero no tiene un carácter absoluto también, justamente, ¿sí? Que fue, claro, tan importante, ¿no?, que el mismo Riquet va a tomar esa idea de esencia viajando hasta el propio Aristóteles. Dice, ya en Aristóteles está esta idea de esencia no en términos absolutos, pero que sí nos refiere a esa permanencia, de modo tal que sí hay algo que se pueda contar y no algo que simplemente se desvanece en un mero fluir del tiempo, ¿sí? Entonces, y aquí, por cierto, está, yo traía anotado como otra de las tesis de este autor, que sería la de la temporalidad e historicidad de la vida, entramada, digamos que es la condición de posibilidad de la autobiografía, y esta otra idea precisamente, ¿no?,
que la propia vida puede ser puesta en una trama del tipo que sea, ¿sí?, en la medida en que el fluir, dicho con Heráclito, el fluir de la vida siempre sería un entrecruzamiento, ¿no? Y aquí utilizaría un poco un término de Riquet, un entrecruzamiento entre cambio y permanencia. ¿Por qué? Porque la autobiografía sería el registro de la permanencia en el cambio, porque el sujeto de la autobiografía sigue siendo quien es desde el principio hasta el final, porque se refiere a él. Ahí está la idea de permanencia, pero registra los cambios, se cuenta en sus cambios, ¿sí? Sería de hecho como la segunda gran tesis, ¿no?, que está aquí en la estructura del texto, ¿no? Y es un poco lo que planteabas, Blanca, ¿no? Diría, bueno, si atendemos a esta idea del todo fluye nada más, entonces no habría memoria, porque la memoria tiene que ver, y este sí es un concepto muy griego de la memoria y que va a estar en la narratología, tiene que ver con la inscripción, con la huella, ¿sí? Entonces, solo puede haber autobiografía en la medida en que consideramos que la memoria es la inscripción, es la huella, y que está en todos lados, ¿eh? Foucault diría, por ejemplo, ojo, esa huella, esa inscripción de la propia vida, no solo está en ciertas formas del discurso, sino que también hay autobiografía, dice él, por ejemplo, en el cuerpo. El cuerpo tiene memoria del Así dolor, es, de la así enfermedad. Y es hablante, dice Foucault. En el cuerpo se inscribe parte de la historia que somos. Por eso para él es tan importante hacer hablar al cuerpo, como lo fue para Nietzsche, ¿no? Hay una huella, una inscripción y hay un registro, dice, de nuestra propia historia, de nuestro propio ser. Pero es un registro más, dice Foucault, más en el nivel del universo de las emociones, ¿sí?, más que de los sucesos de la vida interior, no tanto de los sucesos exteriores, materiales, sino que es la memoria que se inscribe en los sucesos de la vida interior, y el cuerpo habla en ese sentido y cuenta una historia, ¿no? Por eso diría Riquet, Foucault, el relato de ficción, sobre todo en la novela de la segunda mitad del siglo XX, novela de Flujo de Conciencia y todo esto, habría sido o es tan importante para dar cuenta de esto. Es decir, ¿cómo damos cuenta de la inscripción en nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra historia? No, eso no ha dado cuenta la filosofía, ¿no? Dice Foucault, quien se ha puesto a dar cuenta de este universo, de los sucesos de la vida interior, de la inscripción del relato de una vida en el cuerpo, es básicamente la novela, ¿no? Por eso luego va a decir Dorrit Cohn, dice, sí, nada, según ella dice, nada ha llegado más lejos en la posibilidad de transparentar las inscripciones del universo emocional que somos en nuestro cuerpo y en los sucesos de la vida interior, que la novela de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo se llama la autora? Dorrit Cohn, Es C-O-H-N. maestra de los autores. Sí, y yo diría, no habría, digamos, como teoría más consistente sobre estos temas, ¿no? Biografía y autobiografía, que lo que hace Dorrit Cohn. Sí. Pues ese va a ser el tema de Usabrova, entre otros. Sí. No, Y ya pues padre, oigan, también ustedes van a hablar de venir María Usabrova. Zambrano y Confesiones. Es que eso está, Entonces, es María, padrísimo, pero con mucho gusto. Pero sí, porque hay mucho ahí en lo de la confesión, digamos, que para muchos autores sería el género que es como el preámbulo o la construcción discursiva que sirve de base a la autobiografía, ¿no? Entonces, la desaparición de la memoria, digamos, ¿no?, sería sustentar una teoría en donde todo fluye nada más. Aquí lo que sería importante para este autor es, aunque no lo enuncia como tal, pero me parece a mí es la idea de inscripción, ¿no?
Sin inscripción no hay fijación de la historia, ¿no? Y fijación en un sentido, digamos, no absoluto del término. Lo dirá él como recuperación al final del párrafo. Sí, claro. De hecho, Ok. sí, esto es bien importante. Es como esta idea de Rapsoda, ¿no? La fijación, y en este caso por la escritura, digamos, mucho más que por la oralidad, diría, de la autobiografía, sería no solo el traer un pasado, sino recuperar el carácter móvil de ese pasado, pero recuperar el carácter actuante que todo pasado tiene en un presente. ¿Sí? Esto es bien importante. Y esto es Hegel, así Hegel diría, la recuperación, la inscripción que hay del pasado en su presente es la recuperación de lo que somos a través de lo que hemos sido, es decir, reconocer lo que hemos sido históricamente, ¿no? Pues sí, la verdad, este texto está plagado de filosofía, ¿no? Por eso podríamos como entretenernos en... Sí, yo lo que me quedo con las precisiones que haces es la pertinencia o no de apoyarse en filosofía, porque luego ocurre, por ejemplo, en el caso de la palabra literatura, que en medicina literatura lo utilizan como bibliografía, ¿no? Entonces, eso de que seas de fenomenología, aquí se utiliza de una forma más común y no como el término de la disciplina. Sí. Entonces a mí me queda la duda, me queda claro que demuestra él lo que quiere demostrar, poner los ejemplos, pero toda esta cuestión en que arma sus conceptos con la filosofía, en ese sentido la pertinencia. Yo creo que es en la medida en que podamos hacer una lectura en donde podamos explicitar todo esto, es bien interesante porque justo pues lo que está haciendo es como lo que hace es evocar o llevarnos, ¿no?, por la historia de gran cantidad de conceptos. Y digamos, en ese sentido, como agregar más elementos, ¿no?, para entender, por ejemplo, el concepto de memoria, ¿no?, que aquí aparece solo, pero si le ponemos al concepto de memoria este horizonte que tiene con la idea de inscripción, con la idea de recuperación, con la idea de trama, ¿no?, entonces agregamos todavía más elementos, ¿no?, como diría Gadamer, nos da como un plus de comprensión del texto, ¿no? Creo que es que también, o sea, si los utiliza, si bien utiliza muchas cosas como con poco rigor conceptual, es muy didáctico. Y yo creo que en el fondo se está preguntando, o bueno, está analizando que justamente una persona cuando narra su vida se enfrenta al problema del pasado. O sea, siento que en esos términos habla de la parte de la temporalidad. Y por eso creo que, no sé, o sea, creo que regresan los presocráticos porque ellos tenían esta cosa, como este debate del ser y el no ser, y como enfrentarse a esa parte. Y también como... Pero eso sí hay que ponerlo como en su precisión, digamos, ¿no? Sí, porque a veces no es consistente simplemente pasar términos de un lado a otro, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que les damos un lugar podemos entender bastante mejor qué es lo que él está buscando decir, ¿no? Aunque también creo que recupera, o sea, a partir de esas dos cosas, o al menos esta parte de que se desvanece la memoria, ¿no? La memoria o así, lo que creo es que recupera justamente como dos formas de posicionarse ante, pues, esa cosa, la vida pasada, no sé, ¿no? Porque No, que incluso sí, después porque no habla hay de otro la... objeto de la autobiografía que el pasado. Claro. Incluso después habla de la memoria como, o sea, pero y no utiliza la palabra memoria, ¿no? Sino otra vez utiliza una palabra griega que son amnes, ¿no? Memoria. Y pero es memoria memoria en sentido de recuperación. Ajá. No es solamente recordar un suceso, porque esta idea de memoria, de la autobiografía, ya no implica que hay un suceso en el pasado que se trae al presente, no. Que el suceso nunca es un suceso aislado, que en la medida en que está en un presente, ese suceso siempre está transformándose, ¿sí? Está
vamos a decirlo así, reposicionando su sentido, y aquí está la idea de Montezón, la memoria moviéndose, siendo cortada, funda, y es todo otro, nada más ni nada menos, funda otro orden de sentido del presente. ¿Te fijas? Sí, sí. Y aquí podemos rematar un poco esto, y aquí es muy claro lo que señalabas. Tú eres Gabriela Horacio. Aquí está esto que decías. Dice, la recuperación del tiempo, vean, ¿no?, que bien lo dice, es precisamente uno de los principales motivos del autobiógrafo. Pero cuando dice recuperación del tiempo, ya no entiende tampoco el tiempo ni la recuperación en sentido moderno del tiempo de la memoria, sino como movimiento y refundación de sentido. Vean, porque es decir, no es, el autobiógrafo, lo que él dice, no está haciendo una fotografía, ¿sí? Está redotando de sentido el pasado. Quizá el principal, incluso el único verdadero motivo del autobiógrafo. Y esto, si me permite, es que es muy importante. ¿Por qué? Y aquí está porque es importante señalar que de dónde vienen los conceptos. Aquí, la modernidad ilustrada, digamos, ¿no?, tiene un concepto muy claro del tiempo, de la historia y de la memoria, ¿sí? Que consiste, por señalarlo muy sucintamente, en que tiene una concepción lineal, unitaria, homogénea y progresiva de la historia. Es decir, digamos, el gran invento de la ilustración es la noción de progresión. Por lo tanto, aquí hay una noción cronológica, acumulativa del tiempo. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Piensen ustedes las grandes concepciones modernas de la historia. ¿Sí? Son unitarias, la historia es un curso lineal, unitario, progresivo, teleológico. Piensen en la gran noción moderna de la historia, que es la de Marx. ¿Sí? La historia es un curso lineal que progresa, que va desde el reino, por decirlo muy sucintamente, ¿se acuerdan?, desde el reino de la necesidad al reino de los fines. Perdón, del reino de la necesidad al reino de los fines, que es el reino de la libertad. Y es una versión, siempre recuerden, es plenamente moderna, triunfalista de la historia. ¿Sí? Pero es homogénea porque hay una teleología, hay un sentido de la historia. Pero es lineal, es acumulativa y es progresiva. Por eso los ilustrados están felices, porque han llegado, según ellos, y así lo gritan a todas luces en la Revolución Francesa, han llegado al último punto de progreso en la historia. Es decir, realmente no se la acaban, porque están pensando en la historia acumulativamente. Por eso, recuerden el gran proyecto de la enciclopedia. Es decir, estos nunca hubieran pensado, imagínense hacer la enciclopedia. Creen que pueden realizar el proyecto de hacer algo que contenga, vean, nada más ni nada menos, todo el saber. ¿Por qué? Porque se ha llegado a ese punto de progreso donde ya se puede poner todo el saber. ¿Sí? Esa es la concepción de la historia, que implica, no hay una concepción de la historia sino una concepción del tiempo. Que implica entonces una concepción del tiempo en términos también lineales. Fundamentalmente es el tiempo de la sucesión el que piensa la modernidad. La concepción moderna del tiempo es el tiempo de la sucesión. ¿Sí? ¿Qué concepto de recuerdo y de memoria corresponde al concepto moderno de tiempo y de historia? Si la historia es un bloque unitario progresivo, entonces, y esto piensan los ilustrados, aquí hay un suceso, aquí hay otro, aquí hay otro. De modo que, desde este punto, que sería el último, como piensa Hegel, el máximo progreso, se puede viajar de manera nítida,
clara, transparente, sistemática, decía Hegel, ¿sí? A este evento y este evento, ¿sí? Como si aquí, diría Nietzsche, esto no se moviera, fueran bloques estáticos y no fueran parte siempre del presente. Por eso, para los ilustrados les parece muy fácil preguntarse por el origen de las cosas. Dicen, ¿cuál es el origen de la filosofía? Muy bien. Viajan de aquí como estando, además pretenden viajar estando en un punto como neutro, como un observador neutro, como fuera de aquí, viajar nítidamente y decir, aquí está el origen, por ejemplo, de la filosofía. Y se aventaban estas, ¿se acuerdan de decir? El origen de la filosofía es cuando tal vez el director va caminando y dice, ¿cuál es la tesis de todas las cosas? ¿Sí? Como si un suceso fuera una cosa aislada del mundo que lo rodea, ¿sí? De los eventos, de los azares, decía Nietzsche, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí la noción y por supuesto la noción de pasado es una noción subsidiaria de esta noción de memoria. El pasado es un pasado también en términos lineales, pero en términos como de bloques estáticos, inamovibles, fijos. Exactamente. Sí. Entonces, cuando aquí se recuerda, lo que se trae es un evento claro y transparente, aquí. Luego de la crítica, de la caída, de la versión moderna de la historia del tiempo, del recuerdo y la memoria, ¿sí? La memoria, ¿sí? Como la historia ya no es lineal, ya no es un curso progresivo, unitario, pequeño, ya no es vista en estos términos, ¿sí? El recuerdo y la memoria como recuperación, que son, por eso puede llegar un Freud no hubiera podido llegar sobre esta concepción de la historia, ni un Nietzsche, ni los grandes críticos de la modernidad como los románticos, ¿sí? Ellos llegan sobre una gran crítica. Una vez que cae esta noción de tiempo, de historia, de memoria, de pasado, y va a entrar la noción del pasado, entonces ahí la autobiografía, por eso la autobiografía es moderna, ¿sí? Porque recordar no es registrar los sucesos del pasado, sino, y ahí está la ontología, refundar el sentido del pasado, como discursivizándolo, diría Freud, en una reinserción simbólica de lo que ha sucedido en un presente. ¿Sí? De modo que aquí cambia la noción de suceso. Es uno de los grandes acontecimientos en el pensamiento del siglo XX. Por eso transforma aquí también la historia, la teoría de la historia. Suceso ya no es, como lo había sido para el positivismo, un hecho como factum brutum. El suceso es el suceso contado, resimbolizado a través de la memoria. Pero de una memoria que no va a tener un factum brutum, sino que está moviendo ese recuerdo, porque ese movimiento es parte, ¿sí?, de la vivencia presente que se tiene. Entonces, aquí, memoria, por eso la autobiografía es no solo decir la vida, sino construir la vida, es refundar el sentido, volver a fundar el sentido. Por eso decía Freud, es la reinserción simbólica del pasado en la fundación de un sentido presente. ¿Se fijan? Frente al positivismo no hay hechos como factum brutum, al margen de todo lo demás. ¿Sí? Entonces lo que hace el biógrafo es, el autobiógrafo es nada más ni nada menos que ejecutar, poner en acción esta reinserción simbólica que les decía, a través de una idea dinámica de recuerdo de algo que no es un hecho, sino que es constitución del movimiento de la historia misma, pero de un movimiento que ya no es en estos términos de bloques,
al monolito. Creo que ¿Se fija? sí. Sí. Una pregunta. Cuando usted dice que es una reinserción simbólica del pasado, para darle sentido al presente, ¿no? Lo simbólico está fuera del tiempo, según Freud, ¿no? En el sentido del aquí y el ahora. Entonces, ¿cómo se reinserta en el presente? Sí. Simbólico sería ahí más bien, no, o sea, lo que estaría fuera del tiempo para Freud sería el inconsciente, ¿no? Si está en el inconsciente no hay tiempo, ¿no? Sí. Pero la resimbolización tiene que ver con la resignificación fundamentalmente. Es justamente que sería poner, yo te lo diría así, para que se entienda mejor, sería poner en movimiento los significados del pasado. ¿Por qué? Porque en esta otra versión de la historia, los eventos del pasado ya no tienen una significación unívoca, sino que abre una pluralidad de significaciones. Sí. Por eso, para decir precisamente, la narratología dice, a ver, aquí el relato histórico, el relato de ficción, justo, llega a ese umbral, aquí, abre esa puerta y ahí se abre el relato de ficción. Ahí va a descender ya sobre todo ese universo del pasado que se resignifica, de la inscripción que se resimboliza, ¿sí? Ese umbral no va a ser traspasado por otra forma del relato que es el relato histórico, ¿sí? Si bien el relato histórico va a hermeneutizar su noción de historia, va a tener otras pretensiones de verdad, ¿sí? Eso ya es otro asunto. ¿Cuáles son las características del relato histórico frente a las características del relato de ficción? ¿Qué van a compartir? ¿No? Como ve también, van a compartir estructuras, digamos, el relato histórico sería relato porque hay narrador, porque hay personajes, porque hay trama, nada más que se va a tratar normalmente de un narrador en tercera persona, heterodiegético, no pertenece al mundo de la diegesis, bla, 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 ¿sí? Pero es bien interesante, porque lo que van a decir estos autores es que en la crítica a la concepción moderna de la historia, sobre ese universo, ¿sí?, se va a aventar la ficción. Por eso Don dice, en última instancia podríamos pensar también que la autobiografía siempre en su verdad es ficción. Ficción no porque, ficción ya entendida narratológicamente, ¿no? Porque desciende sobre el universo de la resignificación. Sí. Increíble, ¿no? Ahora, yo diría también al revés, ¿no? Es la ficción nos da una verdad, que es una verdad artística. Sí, más que eso dice Riquet. Para Riquet no habría nada más poderoso para nombrar las estructuras de la vida humana que el relato de ficción. Y dice, las pretensiones de verdad del relato de ficción ya no se ubican solo como pretensiones de verdad en términos artísticos, sino como fundación de mundos posibles, es lo que Riquet llama mundos, que seguro les habló desde como fundación de universos posibles de sentido en los que habitar. Todavía va más allá. Riquet dice, nada, ni la filosofía nada ha llegado tan lejos hoy, dice, como la ficción, para fundar verdades en distintos órdenes, pero con distintas pretensiones, ¿no? Distintas formas de intencionalidad, de configurar mundos habitables de sentido, que dice, son nuestros mundos, los de todos los días incluso. ¿Sí? ¿Y cuál sería para ti, Greta, lo que distingue a la autobiografía de la ficción? O sea, yo entiendo que desde el momento en que haces una autobiografía, eliges X estructura, etcétera, estás apelando a ciertas estructuras ficcionales.
Pero, ¿por qué todo este debate entre distintos campos disciplinarios de que la autobiografía no es estrictamente el mundo de la ficción? Para ti, desde tu perspectiva como filósofa o estudiosa, ¿qué sería la especificidad de la autobiografía que no tiene la ficción? Ajá. Yo diría que un poco la mejor forma de intentar resolver esto, ¿no? O de aportar como más elementos, ¿no? Para que haya como lo más posible sería distinguir, digamos, autobiografía ficcional, ¿no? Y autobiografía histórica. Entonces, si el autor de una autobiografía es un narrador con ciertas características, se construye un mundo de ficción, o un mundo donde van a suceder las cosas contadas, ¿no? Hay un narrador y tiene ciertas características, entonces estaríamos frente a un relato de ficción dicho como autobiografía, ¿sí? Si pusiéramos el caso de las confesiones de Rousseau, Ajá. ¿qué dirías? No, yo diría que no es una autobiografía de ficción, porque, digamos, las categorías que me darían chance de decir es una autobiografía de ficción son posteriores a Rousseau, ¿no? Que serían propiamente narratológicas, ¿no? Yo diría es una autobiografía histórica con pretensiones, vamos a decirlo en términos como muy noveladas, digamos, ¿sí? Pero en términos contemporáneos, a mí me parece que podríamos señalar una obra, una biografía ficcional cuando vemos esas características, digamos, que asume la muerte del autor, porque él es un narrador, ¿no? Una estructura que construye una trama con los elementos, digamos, de una trama, una diégesis, etcétera, etcétera. Y yo diría, cuando no se asumen estas características, sí podríamos tener una autobiografía de carácter histórico, no de carácter ficcional. Digamos, pensaría, por ejemplo, en misma Virginia Woolf, ¿no? Estarían como las dos cosas, ¿no? Podríamos decir que ¿cómo se llama? Este texto donde ¿Orlando? no es más, no tiene la estructura de novela, pero donde dice nací en tal, cuenta su historia y mi padre no sé qué, pero dice yo Virginia Woolf, que eso no importaría porque podría ser a su vez, digamos, un personaje, ¿no? Pero registra sucesos de su vida y tiene una estructura discursiva como muy de diario, que esa es otra distinción que podríamos hacer, ¿no? Muy de diario. Yo diría ahí no hay una trama. Entonces, si no hay una trama, ahí la intención es dar registro histórico de la propia vida, ¿no? Y podríamos decir que en un cuarto propio, ¿no? Lo que tendríamos sería una autobiografía ficcional. Por poner un ejemplo muy, digamos, que además a los narradores les fascina. Pero, digamos, yo lo que diría es si hay la construcción de una trama o no, ¿sí? Porque para que tengamos un relato de ficción tenemos que tener una trama, ¿no? Y si hay una autobiografía con una trama construida, no importa si es, digamos, algún relato de ficción más contemporáneo, el estilo Balzac o Tolstoy, pero hay en la construcción de una trama que es una autobiografía ficcional. Si no, puede ser una autobiografía histórica, ¿no? O incluso, no sé si ustedes recuerdan, pero hoy se ha dado mucho esto que es como la autobiografía
más que es histórica, pero más por quitarle la categoría histórica, que es muy pesada, es como más periodística incluso. Es como un registro cronométrico, diría, como el día a día, pero cronológico, ¿no?, de la historia de una vida, ¿sí? Más como una especie de un autoperiodismo, no lo sé, ¿no?, porque tampoco sería contar la historia de una vida, ¿no? Porque también para contar la historia de una vida, como que siempre hay ciertas características. Entonces, hay veces que encontramos un registro que es autobiográfico, pero que no llega a ser, en mi opinión, una autobiografía histórica, tampoco. Entonces, podríamos hacer una división, yo diría autobiografía ficcional con todo lo que implica la construcción de una trama. Histórica, ¿no?, pretensiones de verdad de dar registro de la propia vida de quien la ha escrito, y otras formas que ya no son literarias, sino periodísticas o de otras, de registrar la vida de alguien, incluso escrita por ese alguien mismo, ¿no? Entonces, Sí. en ese sentido, ¿cómo se tomaría el diario? O sea, al mismo nivel, digamos, que la autobiografía, o como, digamos, como una categoría como más baja, porque aquí lo que me llama mucho la atención del autor es en la página 36, dice, casi al principio, dice: en el acto de recordar el pasado en el presente, el autobiógrafo imagina la existencia de otra persona, de otro mundo, que seguramente no es el mismo que el mundo pasado, el cual, bajo ninguna circunstancia ni por más que lo deseemos, existe en el presente. Uh-huh. Entonces, o sea, eso es, digamos, decir que cuando se escribe la autobiografía, obviamente la persona que escribe no es la que fue, y por lo tanto no va a recordar al que fue, sino lo va a recordar desde su presente, y por lo tanto va a ser está reconstruido. Ajá. En ese sentido yo pienso que el diario pues no tiene ese problema, ¿no? Uh-huh. Ya que cuando nosotros leemos un diario estamos leyendo el presente de ahora, de algo que ahora es pasado, pero que sigue siendo un presente. Entonces, en ese sentido, es un registro del día a día, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, no sé cómo lo considerarías tú. El diario al mismo nivel, digamos, de estatus que una autobiografía, con diferentes objetivos o con diferentes finalidades, o como cosas que difieren de nivel. No, yo creo que yo sí los pondría en el mismo nivel. Hay una cosa bien interesante con un diario. ¿Pondrías al mismo nivel sí, el diario? Porque el diario llega, sí, el diario es que depende, miren, yo les voy a platicar. Yo recién escribí un libro sobre testimonio, básicamente testimonios de Segunda Guerra Mundial, específicamente Holocausto. Entonces, no se había hecho una clasificación de los testimonios. Hay testimonios de muy distinto tipo. Tenemos testimonios, y todos estos, incluido el diario, por eso sí le doy ese estatus, incluido el diario, se han convertido en documentos históricos, estatus de importancia, sí. O sea, tiene otra estructura, por supuesto, pero porque decía, es de segundo nivel, no, yo creo que tiene un nivel de importancia fundamental de acuerdo a las pretensiones. Y hay diarios, hubo diarios que llegaron a ser, que son ahora patrimonio de una sociedad en archivos históricos y que fueron utilizados como documentos en procesos judiciales diarios, desde el registro día con día. Entonces, yo me puse a estudiar diario cuando vi que entre todos estos documentos había testimonios y había historiadores profesionales que antes de ser asesinados escribieron un relato histórico, pero incluso con datos, con cifras que buscaban la forma de estructurar así. Testimonios más que tenían la estructura de la ficción, por eso el relato testimonial es relato que está entre lo histórico con los recursos de la ficción, pero que llegan a ser documentos históricos después de largos procesos que terminan en los archivos históricos, ¿no? Entonces,
me puse a hacer como esa clasificación, ¿no? ¿Qué tipo de testimonios, según los datos que ofrecían, qué testimonios, por ejemplo, habían sido utilizados en procesos judiciales, incluso diarios que fueron escritos por niños, pero no eran diarios escriturales, sino dibujados, porque todavía no sabían escribir, pero era el registro día por día con dibujos, por ejemplo, ¿no? Entonces llegué al diario, ¿no? Y encontramos en el diario muy distintas clasificaciones. Por ejemplo, está uno de los documentos históricos más importantes de toda la Segunda Guerra Mundial, es el diario que escribió uno de los habitantes del gueto de Varsovia. Es tal vez el documento más significativo que da cuenta, como dice Primo Levi, de cómo se vivió y cómo se murió en el gueto de Varsovia. Es un diario, ¿sí? Es el registro día a día. ¿Dónde está la diferencia? Habría documentos, ¿sí?, como el testimonio o el diario a veces, que la información histórica, que no sucede esto en el relato histórico meramente, pasa por el filtro de una interioridad, ¿sí?, y constituye otra clase de documento, ¿sí? Por eso esto, porque como ya nos vamos, si quieren les digo la otra cosa que yo vi, justo lo que en última instancia me parece que dice este autor, es que hace la autobiografía es reconstruir un yo. Ajá. Una diferencia fundamental. Sí, con un yo el diario. que se reconstruye. Por eso el diario puede llegar a tener esas dimensiones. Es un documento histórico muy impresionante. Por ejemplo, también se conoce, se sabe, y es documento histórico, qué pasó en otro de los grandes guetos, ¿no?, que en Lodz, ¿no?, a través de un diario que escribieron historiadores profesionales, ¿no?, que estaban recluidos, todos murieron, pero enterraron el diario. Es un diario de 2000 páginas, que tiene, es el registro del día al día, pasado por el filtro de una interioridad, por eso no es meramente relato histórico, es diario, pero que tiene el registro. Hoy murieron 5.700 de disentería, hoy los nazis pusieron un decreto tal, y es un diario. Es decir, el diario no solo hay que verlo, o no es solo una estructura, digamos, intimista de alguien que, enfrentado en su propia soledad, escribe su vida diaria. El diario tiene que ver también con un registro que, pasado por el filtro de una interioridad, va hacia el mundo y registra el mundo, ¿sí? Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, los diarios del gueto de Varsovia, se quedan estupefactos. Esto está en los archivos más importantes del mundo, ¿no?, de documentación histórica, nada más ni nada, ¿no? Y hay diarios que tienen implicaciones, es que hay que hacer como muchas subdivisiones, no grandes diarios que tienen implicaciones autobiográficas y autobiografías que tienen implicaciones, digamos, diarísticas, por ejemplo, ¿no? Pero en esta clasificación yo lo que hice fue darle el mismo nivel de importancia, aunque con características distintas, al diario que la autobiografía, que al testimonio, ¿no? Pero el punto que yo diría es que, y es la diferencia con respecto al relato histórico, que todos estos géneros están pasados por el filtro de una interioridad, es decir, por ponerlo en estos términos, hay un yo que narra y un yo narrado. Siempre. No lo vamos a encontrar en relato histórico. Entonces, el último punto, digamos, importante, entre otros aquí, me parecía que hay una concepción del yo aquí, ¿no? Que la autobiografía construye un yo, pero que es un yo siempre móvil, es decir, ya no es el yo de Kant, ya no es el yo cartesiano, es un yo que, en la medida en que está siendo traído a un presente, otra vez es un yo que se está rebotando de sentido. Por lo tanto, la autobiografía, creo, tendría, en lo que dice, implicaciones ya para el siglo XXI monumentales, porque si en el orden teórico llevamos 50 años buscando una concepción del yo y la identidad que ya no sea la moderna, la estructura de la autobiografía
¿no? Diría Riquet, nos está dando otra concepción, ya no del yo como en Kant, etcétera, sino de posiciones identitarias, móviles, plurales, distintas, porque siempre hay un yo aquí que se está recontando, que se está moviendo de posición simplemente al volver a verbalizarse. Cuando el autobiógrafo dice, yo fui, ese yo ya es un yo que está impreso de otro movimiento. ¿Sí? Es decir, está generando en círculos concéntricos un movimiento de una posición identitaria que ya no es fija. Que ya no es fija. ¿Sí? Y esta Creo que sería por ahí una va. gran diferencia para un diario o un epistolario. Sí. No es porque es otra la pretensión. Claro. Sí. Sí, y creo que este sería un punto, pero además, si ustedes se fijan, este hombre no lo dice tal cual, pero justo lo que había señalado Horacio, esta otra concepción del yo que está tratando de ver la autobiografía, justo la está sacando ya de los ejemplos que pone, ¿no? Incluso de lo de Joyce, ¿no? Ahí es esta última parte que me parece los ejemplos, lo importante de los ejemplos es que ahí está viendo él esta otra forma de vislumbrar lo que es el yo como siempre ya no una identidad fija sino una posición identitaria móvil construida con el discurso y con el recuerdo, digamos, ¿no? Y esto es bien importante, es decir, la filosofía ha estado sobre esto y la necesidad luego de la crisis, digamos, moderna o de la crisis de la concepción moderna del yo, aquí estamos encontrando, creo que es lo que él dice, ¿no? Un yo que se pone en un sitio de construcción de identidades, justo, ¿no? Diría un poco él, a la altura de los tiempos. O sea, siglo XXI, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, no sé, tal vez un poco con lo que platicamos hoy, a mí me gustaría regresar, volverlo a leer, ¿no? Ya con lo que señalaron ustedes y también no sé si cada quien podría volverle a echar un ojo y sacar todavía como muchas más cosas, ¿no? A partir de lo que conversamos hoy, ¿no? Pero no, pues ¿Estás es que dispuesta con mucho? yo cuando ustedes me inviten, yo encantada, ¿verdad, Cap? Siempre es un placer estar aquí contigo. Entonces, yo Porque te quiero lanzar una cosa y ahí a ver si la próxima la resuelves. Ajá, claro. Desde mi perspectiva, el papel que ocupa la memoria y la reconstrucción de un yo en la autobiografía no es el mismo que juega en un relato de ficción. Porque Sí, ¿no? en un relato de ficción tú estás construyendo, apelas a la memoria y estás construyendo otros personajes. Así es. Que no necesariamente tienen que ver con la reconstrucción de una vida Así es. que pretende la autobiógrafa. Sí, Entonces, sí, para mí ahí sí. sería No, como y es una que diferencia yo fundamental. también lo creo, porque en un lado el yo se pone al servicio de una trama, Claro. y en otro lado el yo se pone al servicio de dar cuenta de un pasado que se está recordando de ese yo, ¿no? Y no había una trama en ese sentido, digamos. Claro. O sea, para mí Sí, es una diferencia sí, fundamental. Sí, yo sí creo claramente que hay autobiografía histórica y autobiografía ficcional, y depende de la trama, ¿no? Si en una no hay un yo narrado y un yo que narra, entonces es histórico. Y está justamente al servicio de dar cuenta de una historia que se ha vivido y no de una trama que construye un mundo que se van a dar cuenta de sucesos de ese mundo, digamos, ¿no? Que existieron para la voz que narra. Sí, por Ay, ahí qué yo. interesante. Bueno, pues fue un placer compartir este No, al rato. contrario, y no te vamos Les a dar agradezco plata que mucho. vengas cada mes, ni mucho menos. Cuando gusten. ¿Y tu libro de testimonios ya está publicado? No, todavía no, pero Ay, qué- yo con qué mucho gusto se los interesante. voy a hacer llegar. Sí, no, nos Cuando- dices para... Sí. ¿Quién lo va a publicar? Ítaca, sí,
Pero ya ven que eso es como eterno, ¿no? Pero hice eso, ¿no? Y vi mucho el diario y todo esto y sentí los correos. Pues bueno, les agradezco mucho la hayan escuchado. Gracias a ustedes por haberme escuchado y pues cuando quieran. No pasa nada. Bueno, No sé si ya... Muchas gracias, de verdad. No, pues con permiso y felices vacaciones. Gracias, maravillosa sesión de Muchas gracias. Le quito mucho. No, gracias.